almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, nadie venceremos, rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, nadie desmayará. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Ahora, ha quedado claro que la fe significa oír y hacer. Sin embargo, podía pasar por la mente del judío algo. Capítulo 4 explica. Ellos creyeron, Pablo les tuvo que explicar, ya que ellos hacían y guardaban las obras de la ley, ellos pensaban que necesitaban ser recompensados porque guardaban las obras de la ley. Por lo tanto, veían el guardar las obras como un trabajo al que se les tenía que pagar. Romanos 4 les explica. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. ¿Por qué? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Lo que ellos tenían que entender es que si guardaban la ley de Moisés, no era para que se les pagase algo. Esto es, la justificación solamente es gratuitamente por gracia, no como el pago de lo que tú has hecho, o como dice Pablo en Efesios, no por obras, para que nadie se quede. El judío pensaba que yo guardo la ley, yo me justifico. Dice, no es así. No, tú te justificas gratuitamente porque crees en Jesús y porque la obra de Jesús es suficiente para ser tu redención, justificación y propiciación. ¿Ok? Versículo 5 en adelante. Da primero el ejemplo de Abraham. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y el ejemplo que da es David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia a sus obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Pero de qué está hablando? Sigue hablando de fe. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Ahora lo que quiere hacer Pablo, quiere ligar. A ver, el hermano, creo que fue el hermano Toño que dijo, los judíos se jactaban de que eran descendientes de Abraham. Los gentiles no eran descendientes de Abraham. Lo que Pablo va a explicar es que cuando le dijo en la promesa en ti, está hablando de Jesús.
y que Jesús, si tú aceptabas a Jesús, automáticamente venías a ser también descendiente de quién. Y decían, ¿pero cómo? No por medio de la ley, sino por medio de la fe. ¿Ok? Ahora, aquí los judíos son patricios, los gentiles somos esclavos. Los judíos merecen todo porque tienen la bendición de la patria potestas. Los gentiles esclavos no merecemos nada. ¿Ok? En Gálatas dice la palabra de Dios esto. Son conceptos romanos, esto hablamos un poquito ayer, ¿ok? En Gálatas 3, verso 26, ¿ok? ¿Qué significa ser hijos? Hay dos maneras para ser hijo de una persona. Una, biológica, otra, por adopción. Los gentiles somos hijos por adopción. Los judíos israelitas son hijos por la carne. Pero ya hemos enseñado que quienes son verdaderos israelitas no son los que son conforme a la carne, sino conforme a la promesa. Y la promesa fue, en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra, incluyendo a los gentiles. Dice aquí, 3:26 de Gálatas, pues todos sois hijos de Dios, tanto gentiles como ¿qué? Por la fe en Cristo, ¿qué? Fíjense el poder de la fe. Por eso dice Juan, ¿verdad? Que a los que tenemos fe y a los que creemos, nos ha declarado ser hijos de Dios. ¿Verdad? Dice que veamos cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos ¿qué? Tú y yo siendo gentiles, ¿podíamos ser hijos de Dios? Salimos defectuosos. Lo abro por el ejemplo que di. Nos pusieron en la calle para ser devorados. ¿Verdad que sí, hermanos? Y sin embargo Dios pasó. Nos recogió, nos revistió y nos hizo patricios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados. Ahora, ¿qué relación tiene el bautismo con el Evangelio? Les pregunto, ¿hay alguna relación en el bautismo y en el Evangelio, hermanos? El bautismo es la acción, la obediencia a lo que hemos oído. Por eso, la Biblia está en contra de aquellos que creen que una persona puede ser salva sin ser bautizada. Porque no han entendido que el bautismo es la obra, la acción, no de uno, la obediencia de uno a lo que uno ha oído, que es el Evangelio. La muerte, la sepultura y la ¿qué? Y la resurrección. ¿Cuándo somos hijos? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en ti, en la simiente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Esto es, términos romanos. Merecíamos morir. Llegó Cristo, nos tomó, nos revistió y nos declaró hijos suyos. Por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1. Entonces, hermanos, no nos sintamos muy como que, ay, es que es un honor, fue un honor para Cristo recibirme. O yo sí merecía, no. Todos estábamos en condenación. Por la gracia y por la fe que tuvimos en Él, a través de la obediencia al Evangelio, que es el bautismo, somos declarados hijos ¿de quién? De Dios. Así que si regresamos a Romanos, hermanos, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Solamente los judíos? ¿También quiénes, hermanos? Los gentiles. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Y la fe es la ebunaj. ¿Ok? Entonces,
porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces lo que va a hacer Pablo es, dice, ok, te voy a explicar cómo es que por la fe, por la ley, le dice a los judíos, les voy a explicar cómo es que por la ley no son justificados. Y el ejemplo que les da es Abraham. Ellos estaban orgullosísimos de Abraham. Dice, Abraham vino antes que la ley. Y Abraham fue justificado y creyó y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Entonces entiende tú que la justificación que tienes no es por la ley de Moisés. Y luego quieres circuncidar a los gentiles, entiende tú que la circuncisión no fue mandada por la ley, fue antes de la ley. Entonces los dos puntos con los cuales te estás defendiendo es circuncisión, ¿verdad? Y justificación, los dos fueron antes de la ley. Y si son antes, tienen precedencia, son mayores. La ley tenía el propósito nada más para que abundara el pecado, para que se entendieran los sacrificios, que lo que iba a hacer Cristo. Pero la promesa tiene su cumplimiento acá, con los gentiles y con los judíos. Y todos somos entonces hijos ¿de quién? De Dios. Entonces el capítulo 4 explica eso a los romanos. Versículo 13 al versículo 25 habla cómo es que Abraham tuvo fe antes de la ley. Ya lo expliqué. Tuvo fe cuando salió. Tuvo fe cuando creyó de sus hijos. Tuvo fe cuando tuvo intimidad con su esposa, ¿verdad? Tuvo fe. 4, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada. ¿Por qué? Esto es cuando tuvo intimidad con esta Sara. Entonces tú te vas dando cuenta que la fe está actuando no solamente en un momento de la vida de un ser humano, sino que la fe va actuando a través de su vida. La fe es a través de su vida. O sea, yo creí y fui bautizado, obedecía el evangelio. ¿Se acabó la fe? No. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Entonces, cuando yo salí de ahí, viene otro aspecto del evangelio, que es la teología de resurrección. Yo nací de las aguas, tú naciste, nacimos. ¿Ahora qué? ¿Ya somos salvos? Sí, pero ¿ahora qué? Tenemos que seguir teniendo ¿qué? Fe. Venimos a la iglesia, oímos, está mal que te emborraches. Vas, no te emborrachas. ¿El justo por la fe qué? Venimos a la iglesia, está mal que adulteres. Vas, no cometes adulterio. ¿El justo por la fe qué? Y cada vez que venimos a la iglesia y recibimos la palabra de Dios y recibimos el mensaje de Dios, hermanos, estamos recibiendo la verdad y estamos siendo santificados. Dice Jesús en Juan 17, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Entonces, tú vienes y tú, pero somos llamados a ser qué? Santos, lo que vimos al principio. Pero tú sales y no obedeces lo que se te dice, pues eres inmundo. Porque bien, si vienes, escuchas y sales y haces, estás teniendo emunaj, fe. Si vienes y te dice, no prefieras a tu familia, prefiere a Cristo, y lo haces, fe. Si vienes y te dice, tienes que trabajar, porque el que no trabaja que no coma, y vas y trabajas, tienes que, fe. Entonces todo este constante, cuando tú vienes a la iglesia y recibes la palabra de Dios, se te está santificando con la verdad. Pero no solamente tener fe aquí, porque la fe viene por el oír, pero no del oír de aquí. El oír y el qué, hacer, el obedecer. Y cuando tú hagas, no le vayas a hacer como los judíos, digas, no, ya me merezco la gloria, porque ya me merezco un pago. No, tú haces para vivir. Tú haces no esperando que te va a pagar Dios algo, porque la salvación fue gratuita. Así que tu vida y salvación depende de Cristo Jesús, desde que sales de las aguas hasta que mueres. Y por eso obedeces a Cristo en todo lo que te dice. Eres un hijo obediente, porque estabas destinado a la muerte, pero hiciste eso. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos, Abraham? El judío decía, ok, entonces me estás diciendo que Abraham fue justificado, sí. ¿Fuera de la ley? Sí. ¿Cuándo? Cuando salió. ¿Cuándo? Cuando tuvo intimidad. ¿Cuándo? Cuando creyó y le fue contado por justicia. Entonces, miren ustedes, judíos, en la fe de Abraham, cómo fue ¿qué? Justificado. Capítulo 5. Ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién?
A ver, pero hay unos que no tienen paz. Hay unos que como que están nerviosos. Hay gente que ya obedeció al evangelio y anda nerviosa. A ver, pero ¿por qué anda nerviosa, hermanos? Porque hay un pecado. Ándele. Porque pues está atestada ¿de qué, hermanos? De pecado. A ver, yo no entiendo. Vamos a ver la conexión, hermanos. Escuchen, voy a hablar de la manera más sencilla, ¿ok? Escuchen esto, ¿ok? Yo no entiendo este concepto, ¿ok? El día de antier dijimos que está mal la pornografía. ¿Es pecado o no es pecado? ¿La paga del pecado es muerte? Ok. Imagínate que el que estuviera aquí antier, ayer se fuera a la noche y viera pornografía en internet. Luego viene y se sube a orar. O sea, desconecta. O sea, yo no sé cómo la gente desconecta esto. Y ya hay gente que vive así. Vive en la inmundicia y ante todos se quiere ver como santo. Fue llamado a ser santo, pero no es santo, es inmundo. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? El justo por la fe vive así. Si yo sé que la pornografía está mal, voy a dejar de ver pornografía. Hermano, ¿se siente bien? Si yo sé que la pornografía está mal, pues voy a dejar de ver pornografía. Y eso es la teología de resurrección. Yo nací de las aguas para tener una vida ¿qué? Nueva. Y voy a empezar a vivir toda mi vida una vida ¿qué? Eso es lo que voy a hacer. Pero si yo nazco de las aguas, si yo vengo a nacer de las aguas y permanezco en el pecado tiene poder de matarme, ¿sí o no, hermanos? Antes del bautismo y también después, ahí está. Entonces yo no sé dónde lo desconectan los hermanos. Bueno, que según son hermanos. O sea, te estamos diciendo que está mal, sales, lo haces, vienes como si nada y te subes. O sea, no sé cómo no conectas. ¿Cómo no conectas lo que estoy diciendo? Ahora, hay unos o hay algunos que ya tienen cauterizada la conciencia. ¿Entienden este concepto? ¿Sí o no? O sea, hay unos que tienen la conciencia tan sensible que hacen algo mal y dicen, ay Señor, me voy a ir al infierno, perdóname. Entonces, hay unos que ya ni sienten. Regreso al punto de la pornografía. Ven pornografía, como si salen como si nada. Regresan, la vuelven a ver. Ya lo hacen algo normal. Es una vida, es un hábito. ¿Ok? ¿Es la pornografía pecado? Una cosa es, estuvo mal, pedirle perdón a Dios. Otra cosa es, estuvo mal, pero me gustó. Y te empiezas a inundar. Para el que hace eso, que se inunda, se engaña a sí mismo y dice, pero es que Dios es tan bueno. Es que es tan bueno conmigo, que no importa lo que yo haga, Dios me va a perdonar, porque su gracia es inmensa, totalmente. Y luego dice Pablo, perseveraremos, o sea, nos mantendremos aquí para que la gracia abunde. ¿Y qué dice Pablo? No has entendido el evangelio. El evangelio es muerte, sepultura y ¿qué? Pero hay gente, hermanos, escúchenme a algunos, porque todos entre nosotros hay algunos que son sensibles todavía y que fallan y que saben que están mal y quieren hacer las cosas bien. Les hablo a ellos, que creo que es lo que está haciendo Pablo aquí. En Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo entramos a la gracia? Por la fe. ¿Cuál fe? De que la sangre de Jesús es nuestra redención y que por eso Él nos justifica, porque Él fue nuestra propiciación. ¿Ok? Versículo 2 dice, porque también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aquí le está diciendo a aquellos, ¿okay? Escuchen, hermanos, hay veces que nosotros, los que somos a veces débiles en la iglesia, hacemos algo mal
Y somos tan más duros jueces que el propio Dios, que aunque Dios nos perdona, nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces venimos a la iglesia y nos sentimos mal. Y muchos se han ido del camino de Dios por ese sentimiento de culpabilidad, porque no han entendido la justificación. Miren, está el pecado. Todos hemos pecado. Obedecimos al Evangelio. Yo veo el pecado. Si yo ando conforme al Espíritu, voy a tratar de pelear el pecado y seguir. Pero si yo ando conforme a la carne, me voy a quedar. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Eso es lo que explica el capítulo 8. Entonces, si yo soy de la carne, voy a querer pensar en las cosas de la carne, en las obras de la carne, vivir en la carne. Eso es lo que yo voy a querer. Pero si soy del Espíritu, me va a redarguir. Está mal, Ricardo. Tú sabes que no lo debes de hacer, Ricardo. Sabes que está mal, Ricardo. Sabes que no lo debiste haber hecho, Ricardo. Entonces tú te pones bien con Dios. Si fue un pecado entre tú y Dios. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Hijo. Entonces, cuando tú estás aquí y te empiezas a inundar, hay una sensibilidad. Y esta sensibilidad lo que hace es que te hace sentir mal. Y llega un momento que dices, no voy a poder, no, pues ya mejor me voy al mundo, me voy a perder. Es que tú debes de entender que Dios es bueno para con nosotros y que Dios nos está llamando para salir de esa inmundicia. Y es lo que está haciendo Pablo a los romanos. No le hablo a aquellos que tienen cauterizada la conciencia porque el postrer estado es peor que el primero. Le hablo a aquellos que apenas están empezando a hacer las cosas mal y que pueden todavía resolver su vida. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por ¿quién? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Cristo murió por ¿quién? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿tú estás dudando que a lo mejor no va a ser? Ya te justificó Dios. Sal de ese pecado y vive una vida de resurrección. Vive una vida nueva. Todavía hay tiempo, todavía puedes. Y dices, no, es que yo no creo que Dios, es que yo entendí y cometí. No, todavía puedes. ¿Por qué? Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Todavía es posible. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la ¿qué? Pero aquí hay una lucha, hermanos, ¿ok? Es que este es como un balance, ¿ok? El que está en el pecado, hermanos, miren, vamos a aceptar algo. Quiero que te vayas acostumbrando, ¿ok? Porque hay muchos que somos nuevos en el Evangelio y nos asustamos de estas cosas, ¿ok? Pero escucha lo que te voy a decir, porque tengo más de 20 años ministrando y he visto esto a través de mi vida espiritual. Entre nosotros, no aquí, pero sí aquí. No en este recinto, pero sí en este recinto. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Yo como digo una cosa, digo otra. Entre nosotros hay personas que dicen que creen en Dios, pero que sus obras son muy contrarias a las de Dios. Y hay gente que ya no le da vergüenza, hermanos. Así que eso lo vas a ver hasta el día que te mueras. ¿Ok? Vete acostumbrando. No os sorprendáis, dijo Jesucristo. Es preciso que haya tropiezos. Va a haber tropiezos y grandes. No te sorprendas, ¿ok? ¿Todos me están siguiendo? Ahora, el problema es que esos a veces se jactan diciendo que son salvos e influyen a otros a pensar de la misma manera. Y por eso encuentras iglesias o grupo de personas
que viven todos bien mundanos, mundanísimos, y todos creen que son salvos. Entonces Pablo lo que va a hacer, hermanos, es que Pablo va a explicar la teología de resurrección, que es muy sencilla. La resurrección viene de la palabra anastasia en griego, que significa levantarte de entre los muertos o levantarte si estás dormido. En el término resurrección es esta parte de aquí. Veamos nosotros, hermanos, el proceso. La paga del pecado es ¿qué? Estado de condenación. Para poder volver a llegar a la vida tiene uno que resucitar. Pero si tú sales del agua y vives la misma vida de pecado de antes, sigues en el estado de condenación. Por eso es importante que el arrepentimiento sea parte del plan de salvación. Arrepentirse indica no lo que tú dices, ya me arrepiento, porque cuántas personas vienen acá, ay, llorando, ay, perdóneme, hermano, perdóneme, ya no lo voy a hacer. Los he visto un montón de veces, hermanos, con lagrimotas, hasta tú dices, wow. Pero pues si hasta los artistas y actores y actrices hacen mejor trabajo, no os sorprendáis. Por eso no son las lágrimas las que declaran el arrepentimiento de una persona, porque lo mismo pasó con Esaú el profano, que ni sus lágrimas le alcanzaron, dice Hebreos. ¿Sabes qué es? Las acciones, los frutos dignos de... eso sí. No me vengas que... No. Hermanos, me arrepiento. Y como parte de mi arrepentimiento, estas son las acciones. Le robé a la hermana 1,000 pesos. Pues aquí están. Primer fruto digno de arrepentimiento. ¿Sí me están siguiendo todos más? ¿Ok? Y al hermano le robé su Biblia. Pues aquí está también. La acción es fe. El justo por la fe, ¿qué? Entonces el arrepentimiento tiene que haber. Pero si no hay arrepentimiento, quien se metió al agua nomás se metió a bañar. Estoy hablando en serio, hermanos. Y no entendió la teología de resurrección, que significa, yo salgo de las aguas a vivir una vida que, si yo era esto, lo debo de dejar de hacer. Ahora, va a haber muchas tentaciones en el camino, porque el que es borracho, hermanos, a ver, levante la mano, ¿quién de aquí fue borracho? Pero de esos borrachos, que borrachos, no, levante la mano, ¿quién fue borracho? No, miren, nada más 2, wow, estamos entre puros santos. Borracho. El que es borracho, hermanos, después de bautizarse, va a tener muchos charcos. Amigos, vente, yo te disparo, vente. Si tú eres el que pagabas por las frías, vente, tráete la caguama. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Entonces, ¿pero qué dice el hermano? Se le va a antojar. Pero él tiene que vivir como resucitado. Y entonces va a haber la cerveza, la caguama, el licor, la cuba, toda aquella bebida, hermanos, se le va a antojar. Entonces, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, el arrepentimiento viene frutos dignos, porque dice el hermano, me arrepentí, y lo seguimos encontrando de borracho. Pues, ¿qué tipo de resurrección es esa, hermanos? Por eso le decía Pablo a los Efesios, levántate tú que duermes, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Entonces, para aquellos, hay unos que dicen, no importa lo que hagas tú. Pablo les da una advertencia. Dice, 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, hermanos? Es una pregunta. ¿Qué dirán ustedes, hermanos? ¿Se puede? Veamos qué dice la autoridad apostólica. ¿En ninguna qué? Por eso, hermanos, es triste el día de hoy en lugares de reunión que sean los mismos predicadores quien abusen de la gracia. Viene el miembro bien borracho, hermanos, bien borracho, hermanos, y a un borracho, pido perdón, vengas, hermano, vamos aquí. Oye, hazme el favor. Pablo está indicando, no se puede. ¿En ninguna qué? Manera. Porque quien hace eso no entendió el Evangelio. Y el Evangelio es poder de salvación, ¿para qué? ¿Poder para qué? ¿Salvación a quién? A todo aquel que ¿qué? Dígamelo en hebreo.
Emunajá, ahora sí. Porque dice el hermano, no, yo ya me arrepentí, pero sigue siendo lo mismo, pues tus obras te delatan. No, si tú te arrepentiste, tus obras perfeccionarán tu ¿qué? Tu fe. Pero tu justificación no es por eso, como que ya soy bueno, no. Tu justificación fue por Jesús. Y ahora vives así porque has entendido la resurrección. Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? Vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Ahora, a ver si ustedes entienden esta parte del cuerpo del pecado, ¿ok? O sea, tú te bautizas y traes el mismo cuerpo. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? No es como que ahí se te quedó. Pero lo que se debe haber quedado ahí es el cuerpo del pecado. O sea, el cuerpo que le gustaba ¿qué? Pecar. Si realmente te bautizaste y recibiste el don del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo que resucitó el cuerpo de Jesús de la tumba debe resucitarte a ti. Pero hay condición. Hay condición. Veamos Romanos capítulo 8, en el versículo 10. 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de ¿qué? Del pecado. Ahora, pero si Cristo, a ver, cuando dice la Biblia, hermanos, sí, es condicional. Yo les voy a dar un separador. Sí, contestan la pregunta. Es condicional. ¿Estamos de acuerdo? Aunque acá pues hubo gracia. Porque dice la Escritura, dad de gracia lo que de gracia recibís. Entonces, pero es condicional. Entonces, ¿cuál es la condición? Pero si Cristo está en vos, si tú dices que Cristo está en ti, la condición es: el cuerpo en verdad está muerto a causa de ¿qué? Del pecado. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y sí, o sea, si tú estás diciendo que mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora ¿qué? En vosotros. Pero, ¿qué dice el versículo 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme a ¿qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. O sea, el cuerpo del pecado debió haber quedado allá. Pero aquellos, hermanos, que están atestados, nada más piensan en las cosas de la carne. Están pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Por eso solamente toma platicar con una persona una media hora para ver si es de la carne o es del espíritu. Porque de la abundancia de la boca o de la abundancia del corazón habla ¿qué? Entonces estás hablando con el que es hermano y se le sale una grosería. Ay, perdón, hermano. Pues, o sea, oye. O se le salen pensamientos vulgares. Oye, qué bárbaro. Si eso lo dice contigo, ¿qué hará cuando está el secreto, hermanos?
Y todavía dice, no, pero hermano, yo soy cristiano y bien fiel. Soy espiritual, ¿eh? Oye, pero lo que estás pensando es de la carne. Y sigue. Dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Antes de ser cristianos y también ¿qué? Después. Con esto queda entendido que aquellos que creen una vez salvos, siempre salvos, no entienden Romanos 8, 9 y 10. Porque hay condiciones. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tenemos paz para con Dios cuando nos ocupamos en el Espíritu. Pero cuando andamos de mundanos, tenemos preocupación. Y los que ya no están, son sensibles, que ya está cauterizada, ya no les importa, créanlo, ya no. Y te vas a encontrar muchos en el camino del Señor. Muchos. Y te vas a sorprender, ¿cómo es posible que piense que está bien lo que está haciendo? Y luego se excusan, ay hermano, es que la carne es débil. Sí, uno entiende, pero ¿realmente estás haciendo conciencia de lo que estás diciendo? ¿O solamente estás excusando con tus palabras? Pedro dice, tienen ojos de adulterio, dice. Son manchas en vuestros ágapes. Dicen que ofrecen libertad y son ellos, dice, esclavizados por su propio pecado. Dice ahí en el versículo 7, por cuanto los designios. ¿Qué significa la palabra designios? Rumbo a la conquista el pueblo de Israel marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser como el siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, se valientes, venceremos, rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también